Buenas noches, iglesia. Es como siempre una alegría poder reunirnos en la mitad de la semana para traer adoración, alabanza, canción y gratitud a nuestro Señor. Para vernos de alguna manera, ustedes allí en su casita, nosotros aquí en la casa del Señor, y tener el privilegio y el gozo de poder estar en su presencia, de traer una ofrenda más allá de la canción, más allá de los instrumentos, más allá de las letras que cantamos. Una ofrenda que salga de nuestro corazón, de la gratitud de nuestro corazón. A veces, cuando vamos a empezar este tiempo de adoración y alabanza, cuando ya vamos a comenzar el culto y no estamos todos en el mismo lugar, nos preguntamos qué tanto estamos nosotros realmente metidos, buscando, conectados con el Señor. Y yo creo que las cosas que a uno lo conectan a Él son las vivencias, son el día a día, las cosas que pasan entre Él y nosotros, los momentos en que logramos definir su presencia en medio nuestro, los tiempos en que podemos sentirlo tan cerquita. Así que yo en esta noche quiero invitarlos a que dispongan su corazón y a que le permitan al Señor entrar también en ellos, y que ustedes de alguna manera junto con nosotros podamos llevar de verdad una adoración de esa que el Padre está buscando, de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y es que a veces no es fácil, a veces conectarnos con lo espiritual cuando estamos tan acostumbrados a lo físico, a lo emocional, a lo racional, es un poquito difícil. Y yo creo que eso le pasaba a este hombre de la historia del Evangelio de Juan, que está en el capítulo 5. Dice el capítulo 5 a partir del versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y aquel día de reposo era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: Él me sanó. Él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Una historia conocida, pero una historia que habla muchísimo a eso que a veces usted y yo permitimos que nos pase. 38 años llevaba llevando su lecho, apostándose al lado del estanque y viendo cómo otros fueron sanados. No sabemos cuántas veces, porque dice de tiempo en tiempo, el ángel descendía, movía las aguas y apenas las movía, alguien se lanzaba y ese era sanado. En 38 años, ¿cuántas sanidades vio? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos cambios de vida vio este hombre allí en este estanque de Betesda? Pero se acostumbró y pensó que eso de la sanidad, esa oportunidad, era para otros y no para él. Tanto que seguramente ni siquiera se esforzó. Y cuando el Señor le pregunta si quiere ser sano, él le dice: sí, pero es que la forma
La única forma, la única oportunidad, otros ya la han tomado. Y cuando yo intento hacerlo, pues no hay quien me lance al agua, el ángel desciende, mueve las aguas, pero yo no puedo llegar hasta esa sanidad. Yo no sé si a usted le esté pasando. Y si le está pasando, yo lo invito a que recuerde que la mayor creatividad y diversidad que puede haber sobre la tierra, en el cielo y en todo lugar que exista, es la creatividad de Dios. Hay muchas formas en que el Señor le puede bendecir. Esa que se pasó por el frente suyo no era su única oportunidad. Dios se crea tantas oportunidades como sean necesarios, pero solo necesita una cosa, que usted quiera. Él solo le dijo, ¿quieres ser sano? No le dijo, no sé, tienes las condiciones para la sanidad, estás tan limpio, tan perfecto, tienes la disposición. No, solo le dijo, ¿quieres ser sano? Y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Para el mundo, para el diseño de la época, para el statu quo de la época, no debería ser, además que era día de reposo, no debería ser que hubiese una sanidad en ese momento. Pero para Dios, el tiempo es muy diferente. Se mueve la mano de Dios, se mueve el Señor Jesucristo con milagros, con señales y con prodigios, de manera tan inusual, tan inesperada y tan diversa que usted ni siquiera se puede imaginar. Dígale, Señor, yo sé que tú estás aquí, pero a veces no te veo, no te descifro, no te descubro al lado mío, porque quizá se me ha ocurrido que tienen que pasar las cosas de determinada forma, con un diseño y una estructura ya preestablecida. Pero no me sorprendo, Señor. Ya han pasado 5, 10, 38 años y no he podido ver un milagro. Pero sé que aquí estás. Yo sé que estás moviéndote, Señor. Yo sé que mi adoración está llegando a ti, que mi fe está renovándose y que hoy puedo creer, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres el milagroso, que abres camino en el desierto, que tú eres el que cumple sus promesas, el que no miente, ni es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse de lo prometido. Dígale al Señor, vengo en la mitad de la semana, Señor, para que toques mi corazón, para que sanes mi cuerpo, para que renueves mi mente, para que alcances con tu espíritu el mío y pueda pensar, Señor, que mis oportunidades son tantas como yo quiero, que están en ti y que yo te veo mover, no solo sobre las aguas, con el viento, no solo sobre la tierra o en el aire. En todo momento puedo encontrarme contigo y que el mover de tu presencia traiga para mí la oportunidad. No sé si es sanidad, no sé si es un trabajo, no sé si es un ministerio que se ha venido enfriando, pero dígale, Señor, aquí estás, te vemos mover y te adoraré por ello. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
tiempo. Agitaba las aguas y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Pero ¿para qué un estanque? Si tenemos al Hijo de Dios al lado nuestro. Si allí, cuando levantamos nuestros ojos, en medio de nuestra desesperación y de nuestra postración, había alguien, Jesús, que lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Hoy el Señor nos dice: iglesia, ¿quieres ser sano? ¿Quieres esa oportunidad? ¿Quieres ese cambio? ¿Quieres esa renovación? ¿Quieres algo diferente? ¿Quieres algo que tenga de verdad sentido? Solo dile: sí, Señor, quiero. Porque Él te dirá: recoge ese lecho a donde te tiraste ahí en el piso, levántate y anda, sé sano, encuentra tu fundamento y tu razón de ser, encuentra el sentido a la vida, encuentra la sanidad de aquello que todos los días y las mañanas y las noches se volvió una enfermedad crónica que ya aceptaste. Encuentra eso que quizá requiera por lo menos de un poquito de fe, por lo menos de la disposición de tu corazón, nada más, pero que no lo has tenido porque estás pensando que solo viene para otros, que la oportunidad es de otros, que el estanque se mueve y es muy difícil llegar hasta allí. Entonces mejor te quedaste quieto y viste pasar los años. 38 años vio pasar este hombre y había podido recibir su sanidad antes, pero ya que no se empujó, se impulsó, pidió ayuda para ser lanzado allí a esa agua, ahí estaba el Hijo de Dios en persona a su lado para decirle: ¿quieres eso? ¿Quieres ser sano? Levántate, solo levántate, toma tu lecho y anda. No importa si el legalismo de la época y aún de nuestra época te decía: eso no pasa, y menos en día de reposo, eso está mal dicho. ¿Cómo va a pedir eso? Yo no sé qué hay en tu corazón, pero Dios sí. Yo no sé qué te hace sentir menos, qué te hace perderte de las bendiciones, qué te hace sentir que no puedes. Pero toda cosecha requiere una siembra. Este hombre solamente tuvo que sembrar, el levantar sus ojos y decirle: sí, sí quiero, la verdad sí quiero, dejo las excusas, dejo las justificaciones y sí quiero. No sé qué tenga que dejar usted, pero si su cosecha no es mejor, es probablemente porque usted no quiere, o siente que no es para usted, o cree que no puede. Mira lo que dice el Salmo 126 de los que siembran. Es un salmo muy lindo y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Has dejado de soñar como aquel paralítico? ¿Has dejado de pensar que eso era para ti? Estás cautivo, quiero decirte. Estás preso con argumentos, con temores, con terquedad, con amargura. Tú lo sabes y Dios lo sabe. ¿En dónde está eso que te ata? Porque dice el Señor que solo cuando Dios hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces, si sus sueños están amarrados, desátelos. Deje de amarrarlos con argumentos. Deje de ser tan necio, tan terco. Porque entonces su boca se va a llenar de risa y su lengua se va a llenar de alabanza, y las naciones dirán: wow, grandes cosas ha hecho Jehová con este. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Por qué? Porque hicieron volver la cautividad. ¿Y quién la hizo volver? ¿Quién la hizo dar la vuelta? ¿Quién la hizo no acercarse a usted? Pues Dios. ¿Pero quién lo pidió? Usted. Dios quiere quitar esa cautividad.
pero usted la vuelve y la amarra con su necedad, con su terquedad, con sus argumentos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando, llevando la preciosa semilla, pero van a volver con regocijo, trayendo sus cabellos. Vamos a declarar eso, iglesia. Vamos a declarar que puede ser que nos cueste un poco romper esas ataduras, que nos cueste un poco creer y volver a soñar, pero que para los que sueñan es para los que su boca se llena de risa y su lengua de alabanza. Para los que sueñan, para los que se desatan, para los que no están cautivos, para esos que levantan los ojos y ven una cosecha lista, aunque todavía ni siquiera han empezado a sembrar la semilla, para aquellos que siembran semillas con llanto y recogen gavillas con alegría. Dígale: Señor, haz volver mi cautividad, porque quiero ser como los que sueñan, quiero mirar una cosecha frente a mis ojos y quiero que mi vida cambie hoy y para siempre. Y si eso me cuesta romper coyunturas y romper cuerdas y romper cadenas, lo voy a hacer, Señor. Pero yo quiero levantar mis ojos en fe y ver una cosecha que me atraiga y me seduzca tanto que vale la pena que me levante de mi frustración y empiece a sembrar. Iglesia, hay que llamar a las cosas que no son para que sean. Hay que declarar y hay que confiar. Por eso esta canción dice: y será. No fue y no está siendo. Pero como cantábamos en nuestra primera canción, el Señor, aunque no puedas ver, está orando. La cosa es cuánto te va a tardar levantar los ojitos y mirarlo a Él y decirle: si quiero. 38 años,
el tiempo puede ser menos, iglesia, si nos proponemos solamente a creer. Dios les bendiga. Sé que el Señor tiene una palabra hermosa para nosotros en esta noche, pero guarden su corazón esa palabra que el Señor nos ha dado también en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración. Recuerde que puede ser que el agua se tenga que mover o puede ser que no, pero su milagro está ahí. Solamente dígale: quiero, Señor, y levante su lecho y ande. Dios le bendiga. Buenas noches. Hoy 23 de septiembre tengo el privilegio de traer la palabra de Dios. Algo que me ha puesto a reflexionar, es que el 19 de septiembre se celebró el amor y la amistad acá en Colombia, ¿sí? Y una de las cosas que yo me he puesto a pensar es que nosotros qué hacemos o qué estrategias utilizamos para hacer amigos. Yo pensé en unas estrategias que nosotros utilizamos, que son como ser muy amable, dar regalos, agradar para ser aceptado en un grupo, guardar las apariencias, selecciono personas con buena posición social, nunca toco temas de Dios para evitar diferencias, les hablo de Dios y si aceptan los elijo como amigos. O hay otros que simplemente no les interesa ser amigos. Hoy quiero hablar de las estrategias que usó el Señor Jesús para llegar a las personas y con qué tipo de personas se relacionaba. Yo traigo 3 pasajes de la Biblia donde yo veo algo que sucede en los 3 pasajes similar. El primer pasaje es Lucas 15, del 1 al 7. La parábola de la oveja perdida. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El otro pasaje de la Biblia que quiero que me acompañen, donde quiero mostrar la similitud que hay en los 3 pasajes, es en Mateo 9, del 10 al 13. Dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El otro pasaje de la Biblia que quiero que me acompañen es Juan 8, del 3 al 11. Este es el pasaje de la mujer que es sorprendida en adulterio. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían probándolo para tener que acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno,
comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora quiero que analicemos los 3 pasajes que leímos ahorita y en lo común que tienen estos pasajes en la Biblia. El primer pasaje, que fue el de la oveja perdida, el de que se fue una oveja y se fue a buscar la oveja y dejó las 99, en Lucas 15, del 1 al 7, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. El otro pasaje de la Biblia es Mateo 9, del 10 al 13, donde dice que aconteciendo que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores. Y el último versículo, que fue el que acabamos de leer, fue Juan 8, del 3 al 11, donde dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Entonces la similitud que yo veo es que siempre estuvo rodeado de pecadores y de publicanos, ¿sí? Entonces yo quiero hacer el análisis de la estrategia que utilizó Jesús para ganar los pecadores. Dice: lo común es que en todas estas Jesús estaba con pecadores, que muchos se convertían a él y lo seguían. Pero ¿por qué se convertían a él y lo seguían? Yo lo que vi es que el Señor lo hacía con gracia y con verdad y con mucho amor. O sea, el Señor Jesús le compartía a la persona, le decía que no peque más, pero se lo decía no con rabia ni con odio, sino con mucha gracia. Le decía lo que decía la palabra de Dios con verdad, y había mucho amor. Y yo hacía como una semejanza a lo que está viviendo el pueblo cristiano ahorita, los que no solo los pastores estamos llamados a compartir las buenas nuevas del Evangelio, sino toda persona que recibió a Jesucristo en su corazón debe compartir las buenas nuevas del Evangelio al que lo necesite. Muchas personas en un trabajo, en una comunidad, en un barrio, en la universidad, los jóvenes, los adolescentes y muchachos y niños en los colegios. Y yo me ponía a analizar que en eso a veces muchos de nosotros cristianos nos equivocamos, porque llevamos una palabra donde si hay amor, de pronto omitimos cosas de la Biblia para no perder esa amistad. O también hay otros que les dicen la verdad, pero son carentes de gracia y de amor. Y nosotros tenemos que ser unas personas que cuando compartamos las buenas nuevas del Evangelio, tenemos que decirles la verdad que dice la Biblia sobre lo que está sucediendo, pero con amor y con gracia. Hay veces nosotros los cristianos que ya recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y comparten con personas que no han dejado un mal hábito o un vicio. Por ejemplo, digamos, el vicio del alcohol. Hay muchas personas que al recibir a Jesucristo en su corazón dejan de tomar automáticamente y dicen: pero es que el Señor Jesucristo me curó, me sanó, porque Él no puede, porque Él no se dispone, porque Él no pone de su parte para salir de ese defecto. Entonces nosotros no somos quienes para juzgar a los pecadores, y tenemos que ser con gracia y con mucho amor. Y era así como Jesús lograba ganar almas para Dios. Yo me puse a analizar qué título le quería dar al mensaje de hoy, porque pues no lo di al principio, pero el título que elegí para la palabra de hoy, miércoles 23 de septiembre, es que la gracia y la verdad son los mejores amigos.
O sea, nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios, que es la verdad, sin quitarle ni una coma, pero hacerlo con mucho amor, con mucha gracia, para que ellos sean atraídos a los caminos de Dios con muchos hilos de amor. Y eso era lo que veían los pecadores en Jesús, veían gracia y verdad. Y a pesar de que muchas veces fue criticado por andar con pecadores, con publicanos, el propósito de Dios con nuestro Señor Jesús era muy claro, y lo dice Lucas 19:10. Quiero que me acompañen a Lucas 19:10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nos enseñó esto, que debemos llevar su palabra o mensaje, pero con gracia y con verdad. Yo quiero que ustedes, desde sus casas o donde nos estén escuchando, se acuerden cuando llegaron a los pies de Cristo, llegaron a la iglesia cristiana, y piensen por un momento en ese día que el Señor les dio la oportunidad de conocerle y tal vez la forma como lo trajo a sus pies. Muy seguramente lo hizo con gracia y verdad, usando a alguien que el Espíritu Santo le puso en su corazón de tener consideración con usted. Hay veces, casi siempre las personas que llegamos a los pies de Cristo, llegamos en un momento donde nos está ocurriendo algo fuerte. Puede ser una separación, una pérdida de un familiar, o que lo tiene azotado y esclavizado a algún vicio, ¿sí? Y las personas que utilizó Dios en ese momento fueron personas que le decían la verdad, pero con mucha gracia y amor. Por eso yo siento que si en ese momento el Espíritu Santo no hubiera utilizado a esas personas de esa manera, de pronto estaríamos resentidos y alejados de la iglesia cristiana. Entonces, nosotros también, ahorita que somos cristianos y en nuestro entorno hay muchas personas que no conocen de Dios, tenemos que decirles la verdad, pero con gracia y con amor, así como ocurrió con nosotros. Entonces yo lo invito a que se deje usar por el Señor, por Jesús y el Espíritu Santo de Dios para ser un amigo con la gracia y la verdad de Él. Lo invito a que no juzguemos al pecador, solo hablemos de la verdad con gracia y con amor, porque hay veces cuando nosotros salimos de algún defecto de carácter o de algún pecado, nos sentimos como con autoridad, como se dice en el argot popular, de darle garrote al que está fallando. Entonces los invito a que no juzguemos al pecador, sino más bien oremos por él y le compartamos la palabra de Dios con gracia, con verdad y con amor. Para finalizar, acompáñenme a Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y yo estaba mirando que en el Antiguo Testamento, en Isaías 61, del 1 al 2, dice muy parecido a las palabras que dio nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:18, donde dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Yo quería que vieran la similitud de Lucas 4:18 y Isaías 61:2, donde yo veo que esto fue el mandato que nos dio Dios cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Nosotros debemos decir que el Espíritu del Señor está sobre Juan Carlos,
porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Cuando dice vista a los ciegos, yo siento que no es el ciego físico, sino el que carece de la visión, sino ese que tiene velos por los pecados y por las ataduras que tiene. Y a poner en libertad a los oprimidos es cuando una persona está oprimida por un vicio, por un defecto de carácter o por alguna pérdida. Entonces yo me ponía a hacer la similitud que hay en Isaías 61:2 y también nos ordena que nos ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a los que están con el corazón destruido. Y yo siento que en este momento de pandemia y de que a mucha gente le cambió su economía, su estilo de vida, su día a día, hay gente que no ha podido asimilar los cambios que están sucediendo. Pues yo lo digo a título personal, yo estoy muy agradecido con Dios porque pues los que me conocen, a mí me gusta estar mucho en la calle, soy una persona que me gusta trabajar, y en este momento en varios versículos de la Biblia me ha dicho Dios, y hay unos versículos muy claros donde dice que estémonos quietos que Él obrará. También hay a publicar libertad a los cautivos. Los cautivos son los que están atados en este momento por el juego, por el alcohol, por el homosexualismo, el lesbianismo, o por muchas cosas que uno está preso. Uno no está preso en una cárcel física, sino está atado en su corazón. También dice que a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Esa apertura de la cárcel también yo veo que como uno puede estar físicamente preso por un delito que cometió, una falta que cometió, también hay apertura de la cárcel para personas que están atadas por vicios o por defectos de carácter. También dice que a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, en este momento tenemos que aceptar que se están viviendo tiempos difíciles. A mí me llamó mucho la atención un día que escuché a un pastor que todo lo que está sucediendo en estos momentos, con esta pandemia, con los fenómenos naturales, con los rumores de guerra que hay, nosotros creemos que está muy cerca la venida del Señor, está muy cerca el rapto, ¿sí? Pero me llamó la atención el pastor que dijo que a uno no le debe interesar el momento que se está viviendo, sino ser obediente a Dios y seguir compartiendo la palabra de Dios. Entonces yo siento que en este momento Dios nos está ordenando en Lucas 4:18 y en Isaías 61:2 el propósito a lo que vinimos, a la vida, y también el propósito que tenemos después de haber conocido a Dios, que es de sanar a los quebrantados, dar vista a los ciegos. Y yo siento que en este momento necesitamos que con la verdad de la palabra de Dios, la gracia que nos la da el Espíritu Santo y el amor también que nos da el Espíritu Santo, busquemos las personas, o sea, todos tenemos un entorno de personas en nuestros trabajos, con nuestros conocidos que nunca les han compartido de Dios, los vecinos también, que nunca les han compartido de Dios y que necesitamos compartir las buenas nuevas del Evangelio, pero con hilos de amor, diciendo la verdad, con mucha gracia. Yo sé que es chévere compartir la palabra de Dios entre nosotros los cristianos, pero yo hay veces siento que las iglesias se están volviendo como un club de cristianos, ¿sí? Como son personas que ya conocen de Dios y hay veces no vamos a evangelizar y no vamos a buscar al perdido, ¿sí? Entonces yo lo que los quiero invitar es que todos, no es solo el pastor, sino todos
los cristianos tenemos que dar las buenas nuevas del Evangelio, y en un momento uno hay veces dice, no, es que yo no hablo con tal persona porque hablamos temas diferentes, idiomas diferentes, porque yo hablo de la palabra de Dios y él es una persona que habla de doble sentido, dice groserías, pero a ese tipo de personas es que nos llama Dios, que tenemos que buscar. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención donde ¿cómo es que dice? En Mateo 9, del 10 al 13, donde dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y uno hay veces tiene que buscar ese tipo. Yo hay veces veo la semejanza de que los sanos los comparo, los enfermos los comparo con los pecadores, y los hospitales o la iglesia las comparo como en el sitio donde van a ser restaurados. Entonces, en este momento, nosotros y las iglesias necesitan pecadores que quieran cambiar su manera de ser. Y otra cosa que a mí me llamó la atención en lo de la mujer adúltera fue en la segunda parte del versículo de Juan 8, capítulo 8, versículo 11, donde el Señor Jesucristo dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, el Señor Jesucristo, ahí es donde yo me doy cuenta que Él cuando vino a la tierra, con los que más tuvo problemas, no fue con los pecadores, sino que los pecadores eran sus amigos. Con los que tuvo problemas y los que lo llevaron a la muerte de cruz, fue los religiosos. Y yo me doy cuenta que en sus hilos de amor le está diciendo la verdad a esta mujer adúltera. Le está diciendo que no la va a condenar, pero que se vaya, pero no peque más, no siga practicando el adulterio. Y yo siento que el Señor Jesucristo ama a los pecadores, pero aborrece al pecado. Y yo siento que el pecado es algo que nos separa de la comunión del Espíritu Santo y nos aleja de Dios. Entonces yo los invito a que, yo sé que somos personas que todos los días fallamos, pero tenemos que tener un Espíritu Santo sensible al saber cuando estamos no agradando a Dios. Entonces, pues esa era la palabra que les quería traer hoy. Quiero que hoy se lleve en su mente y en su corazón que si usted realmente quiere agradar a Dios y hacer su voluntad, es necesario llevar las buenas nuevas del Evangelio con gracia, con verdad y con amor. Y en ese momento quiero que dispongamos nuestro corazón, su mente, para que me acompañen en una oración para cerrar este tiempo. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tuve de traer la palabra de Dios. Te pido, Señor, que esto que compartimos hoy sea de gran edificación para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. En este momento quiero orar mucho por el pecador, por la persona que aún te sigue fallando, Señor, por las personas que aún no te conocen, Señor. Y te pido, Señor, que nos pongas el querer como el hacer, llevar las buenas nuevas del Evangelio, diciendo la verdad, pero no con rabia ni con juzgamiento, sino con mucha gracia y amor, porque yo sé que es la única manera que podemos atraer al pecador a la iglesia y también para que sean salvos, Señor. También enséñale, Señor, que lo que estamos viviendo en esta tierra, por ejemplo esta pandemia, todo lo que está ocurriendo adverso, es pasajero, y que aprendamos no a ser tesoros en la tierra, porque tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Que empecemos a hacer tesoros en el cielo, a donde vamos a estar contigo y es lo verdaderamente eterno y va a durar para siempre, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, por el privilegio de haber compartido la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, que estén bien. Espero que les haya gustado esta palabra y que
con gracia, con amor y con la verdad, compartamos a todo el que lo necesite. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hasta luego, que estén bien. Que ese punto de quiebre, que es donde tú y yo también empezamos a perder las batallas diarias, que es ese punto donde definitivamente cambiamos y las cosas ya no nos empiezan a funcionar, y es cuando empezamos a buscar los porqués, y es cuando empezamos a establecer nuestras propias estrategias, y es cuando empezamos a pensar con nuestra propia prudencia y en nuestra propia inteligencia tratar de resolver todo aquello que yo ya había hecho mal y que me lo habían advertido pero no puse cuidado. ¿Y qué fue? Haber traído los dioses que tenían en ese pueblo.